Buenas, somos Pedro, Alberto, Miguel, Blas y yo, Ismael, y en el día de hoy vamos a hablar sobre la periodización de las distintas etapas en Japón. En el día de hoy vamos a hablar sobre, vamos a hacer una pequeña introducción, vamos a hablar sobre la ubicación geográfica y su delimitación, sobre los países que delimitan a Japón, vamos a hablar sobre las características de las etapas históricas, de los diferentes periodos que hay, que son unos cuantos. Vamos a hablar sobre acontecimientos históricos importantes, vamos a hablar sobre distintos personajes casi importantes a lo largo de la historia de Japón, vamos a realizar una comparación con Europa y por último daremos conclusiones del trabajo y... Vale, sobre el estado de la cuestión, en esta investigación, como ya hemos dicho, vamos a analizar en profundidad la evolución histórica de Japón, empezando desde el Paleolítico, que fue el primer periodo, hasta la actualidad, que es el periodo Reiwa, a partir de 2019. Japón es un país que tiene una gran importancia geográfica e histórica, siendo un país principal en el desarrollo de la humanidad, teniendo una gran importancia en esta. Tras sus diversos periodos, investigaremos y descubriremos cómo ha ido evolucionando el país y su población, a la vez que nos poniendo en contacto con el mundo exterior, en el punto de, por ejemplo, comparación con Europa. Toda esta evolución a lo largo de los siglos ha hecho que Japón actualmente sea una potencia mundial, ya que de hecho es un líder mundial en tecnología y automoción. Los objetivos que tenemos para el trabajo hemos puesto 5 y son conocer los distintos periodos de la historia de Japón, explorar y analizar la evolución del país a lo largo de la historia, aprender sobre su cultura, salir de la visión eurocéntrica porque nosotros al ser españoles pues siempre nos han enseñado la historia y su etapa desde la visión de Europa y queremos salir un poquillo de esa visión y observar cómo se desarrolla la historia en otros países, en otros continentes, que la verdad es que está bastante interesante y hay más historia allá, más allá de Europa. Y por último, comparar todos los conocimientos aprendidos con la historia de Europa. A continuación voy a hablar de la ubicación geográfica y la delimitación de los países que lo integran. Comenzando por la explicación de los países, territorios, áreas que incluyen el análisis. En cuanto a ello, pues Japón es una isla que se localiza en el este de Asia y está constituida por un conjunto de islas que abarcan desde Okhotsk al norte hasta el Océano Pacífico al sur. Es un país único ya que está aislado físicamente por el océano, pero a pesar de ese aislamiento está vinculado a las naciones colindantes del Asia Oriental. En cuanto, en cuanto a las islas que lo componen, encontramos 4 islas principales. Por un lado tenemos Honshu, que es la más grande y poblada. En ella se encuentra Tokio y otras ciudades importantes como Osaka o Kioto. Por otro lado tenemos Hokkaido, que se sitúa al norte y es famosa por su clima frío y los paisajes montañosos. Es una isla que se dedica mucho a la agricultura. Por otro lado tenemos Kyushu, que se encuentra al sur y es el centro histórico del intercambio con China y Corea, con ciudades como Nagasaki. Y por otro lado tenemos Shikoku, que es la isla más pequeña de estas principales y es muy famosa por el peregrinaje y sus paisajes rurales. Algunas de las otras islas que componen Japón, ya que incluye otras 6.800 islas menores, son las siguientes. Tenemos por un lado Okinawa, que son las que forman la conexión más cercana con Taiwán. Tenemos las islas Osawara, que son patrimonio de la humanidad. Y por otro lado tenemos las islas Kuriles, que fueron disputadas con Rusia en la Segunda Guerra Mundial. En cuanto a la delimitación geográfica, Japón tiene una latitud desde los 24 grados norte en la isla Ryukyu hasta los 26 grados norte en Hokkaido. Y la longitud es desde los 122 grados este en sus aguas occidentales hasta los 146 grados este en las islas Kuriles. La extensión de Japón es de aproximadamente 3.000 kilómetros, con una superficie de 377.975 kilómetros cuadrados, y se compone de los siguientes elementos: su topografía y su clima. Encontramos montañas en casi el 73% del territorio japonés, siendo el monte Fuji el pico más alto. Encontramos llanuras, como principalmente en la isla Honshu, donde están concentradas las ciudades más pobladas. Y por último encontramos costas, ya que Japón, al ser un país que es totalmente una isla, pues cuenta con más de 29.000 kilómetros de costa. Los países que utilizan su clasificación histórica son los siguientes. Bueno, Japón utiliza un sistema histórico único llamado era japonesa, y este periodo está vinculado a un emperador que reina y recibe ese periodo el nombre de dicho emperador. Este modelo pues
tiene muchos aspectos culturales, políticos y cronológicos, y hay muy pocos países con un sistema idéntico, y existen similitudes en 3 países. Por un lado tenemos China, con las dinastías imperiales. Por otro lado tenemos Corea, que durante los 3 reinos y dinastías posteriores se parece mucho a Japón. Y por otro lado tenemos Vietnam, que se inspira más en el modelo chino y emplea eras reinantes durante dinastías como Litran, Niawen, y al final lo reemplazó por el calendario occidental a principios del siglo XX debido a la influencia colonial. A continuación yo voy a hablar sobre las características de las diversas etapas de Japón, y Japón se divide en 17 etapas o periodos, como ellos lo llaman. El primer periodo es el periodo paleolítico, que va desde el 100.000 a.C. hasta el 13.000 a.C. El siguiente periodo es el periodo Jomon, que va del 13.000 a.C., cuando termina el paleolítico, al 300 a.C. El siguiente periodo es el periodo Yayoi, que va del 300 a.C. al 250 después de Cristo. Ya entramos con el periodo Kofun, que va del 250 al 552. El periodo Asuka, que va del 552 al 710. El periodo Nara, que es uno de los más famosos, que va del 710 al 794. El periodo Heian, que va del 794 al 1185. El periodo Kakamura, que va del 1185 al 1333. La restauración Keimu, que hubo unos conflictos bélicos y una transición en Japón y dura solamente 3 años, del 1333 al 1336. Después viene el periodo Muromachi, que va del 3336 al 1573. El periodo Azuchi Momoyama, que va del 1573 al 1603. El periodo Edo, que es uno de los problemas famosos y del que conocemos todos gracias a nuestro libro LGTB, que va del 1603 al 1868. El periodo Meiji, que va de 1868 a 1912. El periodo Taisho, que va del 1912 al 1926. El periodo Showa, que va de 1926 a 1989. El periodo Heishi, que es el penúltimo, que va de 1899 al 2019. Y el periodo en el que está Japón actualmente, que se llama el periodo Reiwa, que es de 2019 hasta la actualidad. En cuanto a la codificación de estas etapas, los japoneses empezaron a codificar las etapas y a formalizarlas durante el periodo Meiji, que va desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX. ¿Esto por qué lo hicieron? Pues los japoneses lo hicieron como parte de modernificar su país y estructurar su narrativa histórica, que como hemos visto son bastante periodos y son muchos años hacia atrás. Y así la historia de los japoneses pues, fueron influenciados por los enfoques occidentales y clasificaron los periodos para alinearlos con los esquemas globales de la historia. Con respecto a la codificación de esta etapa, se utilizaron fuentes ecológicas, textos históricos y registros imperiales para delimitar cada periodo. No obstante, la historia fue dividida en etapas que fueron marcadas por eventos trascendentales como cambios de gobierno, guerras, transformaciones culturales, cosas que marcaron a los japoneses. Vale, ahora por último vamos a explicar cada una de las principales características de cada periodo. En el periodo paleolítico, como ya sabemos, la sociedad era nómada, no estaban asentados y se basaba en la caza y la recolección. Además, fabricaban herramientas de piedra tallada y usaban fuego, y también formaban pequeños clanes con roles asignados. Ya en el primer periodo, en el periodo Homón, la sociedad sigue siendo cazadora-recolectora. Había ya creación de cerámica dorada y las herramientas evolucionaron a herramientas ya de piedra y de hueso. En cuanto al periodo Yayoi, se introduce aquí la agricultura del arroz y la metalurgia. Había estructuras socialmente más estratificadas, ya no eran más clanes pequeños, sino ya eran una sociedad un poquillo más grande, y había una transición, como he dicho, de la caza y la recolección hacia una vida más agrícola. En el periodo Kofun, hubo una construcción de grandes túmulos funerarios, ya empezaron a enterrar a sus muertos, a hacerle homenajes, como conocemos hoy en día. Había una gran influencia de China y Corea, y había un consolidamiento de un gobierno centralizado. En cuanto al periodo Asuka, se introdujo el budismo en Japón, se produjo la reforma Taikya del 646 y se desarrolló la arquitectura, la escritura y el cudista. En cuanto al periodo Nara, hubo una capital permanente, una gran influencia cultural del continente asiático y se hizo la escritura de las primeras crónicas japonesas.
En cuanto al periodo Heian, hubo un gran florecimiento cultural, la cultura de la nobleza cortesiana estaba en su máximo esplendor y una independencia de Estado. En el periodo Kamura, el gobierno samurái estaba bajo las órdenes del shogunato. Era un tiempo de consolidamiento militar, ya que posteriormente iba a haber bastantes guerras y anteriormente también hubo, o sea, los militares estaban para arriba abajo. Y una gran influencia del hinduismo en el arte y la filosofía. En la restauración Kemu, es el periodo que hemos dicho antes que dura solo 3 años porque había grandes guerras, el poder lo tienen los samuráis, el emperador y la corte tienen un gran poder simbólico y eran tiempos de guerra, como ya hemos dicho. El periodo Muromachi, hay una debilidad de la autoridad central debido a la guerra, hay un gran auge cultural y una intensificación de las relaciones con China, que eso es bastante importante porque en los siguientes periodos Japón se va a influenciar bastante por China y hará que se desarrolle más. En el periodo Azuchi Momoyama hay una guerra civil y una fragmentación política. A su vez hay una unificación de Japón tras esas guerras y hay nuevas tecnologías gracias a los comerciantes europeos, que aquí en este periodo se empiezan a abrir mercados con los europeos. En el periodo Edo hay una estabilidad ya política, ya han pasado las guerras, hay un crecimiento económico y cultural debido a esta estabilidad y sin embargo aquí el comercio se limita solo con China y Holanda, porque Holanda eran los únicos europeos que podían comerciar con Japón. En el periodo Meiji hay una modernización y occidentalización tras la restauración del poder imperial, hay una abolición del sistema feudal y Japón se empieza a encabezar como potencia mundial. En el periodo Taisho hay un periodo breve pero con alta relevancia, hay un auge democrático y modernización cultural y hay un fortalecimiento de la economía tras la primera participación en la Primera Guerra Mundial. En el periodo Showa, ya nos estamos acercando a la actualidad, hay un militarismo y participación en la Segunda Guerra Mundial, lo que es un renacimiento económico y Japón se convierte en una potencia mundial en industria. En el periodo Heisei hay desafíos económicos tras la burbuja económica japonesa, hay problemas sociales por el envejecimiento de la población, ya que no nacen tantos niños tras las guerras y la población se vuelve más vieja y Japón se coloca como líder tecnológico y cultural del mundo. Y ya en la actualidad, en el periodo Reiwa, hay una armonía y monetización sostenible, hay retos contemporáneos y hay una transición energética, digitalización y demografía en declive, es algo, la demografía en declive es un tema que está en boca de todos actualmente sobre Japón porque ya sabemos que su población sigue siendo bastante vieja, no nacen tantos niños y ahora mismo no sé el dato exacto, pero han salido varias noticias sobre que Japón tiene un problema serio con la natalidad. Bueno, pues yo voy a hablar sobre los principales acontecimientos históricos que hubo en Japón durante sus 17 periodos, como ya hemos visto. En el periodo prehistórico encontramos el Paleolítico, que hay poco que analizar, ya que fue hace muchos miles de años y hay muy poca información, y básicamente era la era de los cazadores y todavía eran nómadas. En el periodo Yomon destaca la producción de cerámica y los japoneses empiezan a celebrar ritos a sus enterrados ofreciendo vasijas de cerámica. Y pues empieza a consolidarse el sedentarismo y dejan de ser nómadas. En el periodo Yayoi ya se forman los primeros asentamientos permanentes gracias a la agricultura y se ganan pues, más estabilidad. Hay aportes culturales del continente desde principalmente Corea y China y surgen los primeros reyes o soberanos organizando las primeras sociedades y estos jefes eran principalmente políticos y religiosos. El periodo Kofun destaca pues, la estratificación de la sociedad, que empiezan a formarse las primeras divisiones de clases. Se establece un comercio con Corea que fomenta mucho el desarrollo de estos metales, conociéndose como la era de los metales, y se unificará el país creando una confederación de clanes.
En el periodo clásico tenemos el periodo Asuka, que destaca por la introducción al budismo en el 538. Se recoge mucha influencia de China, sobre todo el poder legítimo del emperador, y se producen las reformas taicas, en el que se fortalece el poder imperial y se centraliza el Estado. En el periodo Nara se produce la extensión del budismo, creando muchos templos y escuelas budistas. La capital se encuentra en Nara en el 710 y se crea un crecimiento cultural gracias a la creación de muchas obras literarias y poéticas como el Mangoku. En el periodo Heian, la capital se traslada a Kioto en el 794. El clan Fujiwara controla principalmente el país y tiene más poder que el emperador. Y esto es gracias a muchos matrimonios estratégicos y concertados, pues, que crean un sistema de regencia. Los samuráis empiezan a ganar más importancia y poder y se produce un conflicto entre dos clanes por el poder político de samuráis. El periodo feudal, el periodo Kamakura, se destaca por el control de los shogunes y los samuráis. Se producen dos invasiones coreanas, pero ambas son fallidas, una en el 1274 y otra en el 1281, y se produce una descentralización del gobierno y el emperador empieza a perder su poder. En el periodo Muromachi destaca la llegada de los portugueses introduciendo el cristianismo en el 1549 y también introducirán muchas técnicas de guerra, armas de fuego y avances occidentales. Y se produce la guerra Onin en el 1467 y durará una década, que será un conflicto entre clanes que acabará devastando Kioto. En el periodo Sengoku destaca las dos invasiones a Corea, que ambas son fallidas, una en el 1592 y otra en el 1598, y sobre todo la batalla de Sekigahara en el 1600, donde Tokugawa Ieyasu era un daimyo que acaba ganando el poder político de Japón, derrotando el resto de clanes y consolidándose como shogun y estableciendo el nuevo shogunato de Edo. En el periodo moderno, el periodo de Edo establecería una paz de estabilidad y una era de paz y estabilidad durante 250 años con un gobierno centralizado, y se produciría un aislamiento del exterior, expulsando en 1639 a todos los cristianos y portugueses de Japón. Este periodo tendría un gran crecimiento cultural, económico y urbano, sobre todo, siendo Osaka una de las principales ciudades más grandes del mundo y creciendo otras ciudades como Tokio o Kioto. El periodo Meiji se empezaría a eliminar este sistema feudal de daimyo y pasaría a un sistema de funcionarios en 1871. Los samuráis empiezan a perder mucho poder y se producen varios logros militares como las guerras con China, con Rusia, se anexiona Corea, se lleva a cabo el final de este aislamiento, hay un crecimiento cultural y se empieza un proceso de modernización y de occidentalización en el país. El periodo Taisho destaca por el sufragio masculino en 1925, ya que antes solo podían votar los hombres más ricos. Japón participa en la Primera Guerra Mundial, conquistando muchos territorios asiáticos en 1915, llegando a otro conflicto con China, y se produce el gran terremoto de Kanto en 1923, con 140.000 víctimas. En el periodo Showa, Japón invade Manchuria, que es una región de China, iniciando otro conflicto en 1937. Japón participa en la Segunda Guerra Mundial en 1940, uniéndose a Italia y Alemania, y la guerra acaba con el lanzamiento de las bombas atómicas estadounidenses en Hiroshima y Nagasaki en 1945. Y en el periodo Eishi se produce el gran terremoto en 1995, el gran terremoto de Hanshin, y en el mismo año hay un ataque con gas en el metro de Tokio, habiendo muchas víctimas.
y en 2011 se produce el gran terremoto y tsunami de Tohoku. Y ya por último, en el periodo Reiwa, es el periodo más actual, que empieza en el 2019 con el emperador Naruhito, que asciende al trono siendo el emperador número 126. Destaca principalmente la pandemia del COVID, azotando el país económicamente, y Hola, soy Alberto y mi parte es mencionar 10 personajes históricos de Japón. Pues bueno, vamos a comenzar con Himiko, que pertenece al periodo Yayoi y Kofun. Esta mujer nació antes de Cristo, en el año 170, y falleció en el año 248 después de Cristo en Japón. Fue reina chamana del reino Yamatai y gobernó a través de su autoridad espiritual y estableció relaciones diplomáticas con la dinastía Wei. Pues a esta mujer la hemos elegido porque representa el surgimiento de una estructura política temprana y las primeras relaciones diplomáticas con China. Seguimos con el segundo personaje, que se llama Shotoku Taishi, que pertenece al periodo Asuka. Este hombre nació en el año 574 y falleció en el año 622 en Japón. Fue un príncipe regente, promotor del budismo y autor de la Constitución de los 7 artículos. Modernizó el sistema político inspirándose en China y fomentó la centralización del gobierno imperial. A este hombre lo hemos elegido porque tuvo un papel importantísimo para la consolidación del Estado japonés y la introducción del budismo. Pasamos con el tercero, y que se llama Fujiwara no Michinaga, que pertenece al periodo Heian. Este hombre nació en el año 966 y falleció en el 1028 en Japón. Fue un político y miembro influyente del clan Fujiwara y dominó la corte imperial durante el auge del periodo Heian, promoviendo el arte y la literatura cortesana. A este hombre lo hemos elegido porque representa el poder político indirecto de los regentes y el apogeo cultural del Japón clásico. Pasamos con el cuarto, que se llama Minamoto no Yoritomo, que pertenece al periodo Kamakura. Este hombre nació en el año 1147 y falleció en el 1199 en Japón. Fue el fundador del shogunato Kamakura y primer shogun de Japón. Estableció el sistema militar feudal y consolidó el poder de los samuráis. Lo hemos elegido porque introdujo un modelo político-militar que definiría el Japón medieval. Pasamos con el quinto, que se llama Ashikaga Takauji, que pertenece al periodo Muromachi. Vale, este hombre nació en el año 1305 y falleció en el 1358 en Japón. Fue un líder samurái que fundó el shogunato Ashikaga tras derrocar al emperador Go-Daigo. Gobernó desde Kioto e impulsó el renacimiento cultural. Bueno, pues este hombre lo hemos elegido porque marcó el inicio de una nueva etapa de liderazgo militar y renovación cultural. Ahora pasamos con Oda Nobunaga, que pertenece al periodo Sengoku. Nació en el año 1534 y falleció en el 1582 en Japón. Fue un señor feudal que inició la unificación de Japón tras las décadas de guerras civiles. Fue conocido por su estrategia militar y por abrir Japón a contactos con Europa. Pues bueno, a este hombre lo hemos elegido porque fue una figura clave en el proceso de unificación y modernización inicial de Japón. Vale, ahora seguimos con Toyotomi Hideyoshi, que pertenece al periodo Azuchi Momuyama. Bueno, pues este hombre nació en 1537 y falleció en 1598 en Japón. Fue un general de Nobunaga que cocinó la unificación de Japón.
Reformó la sociedad al implementar un sistema de clases rígido y regularizar la confiscación de armas. Lo hemos elegido porque consolidó el poder central, estableciendo las bases del Japón moderno. Vale, ahora seguimos con Toyotomi Hideyoshi, que pertenece al periodo Azuchi Momoyama. Bueno, pues este hombre nació en 1537 y falleció en 1598 en Japón. Fue un general de Nobunaga que cocinó la unificación de Japón. Reformó la sociedad al implementar un sistema de clases rígido y regularizar la confiscación de armas. Lo hemos elegido porque consolidó el poder central, estableciendo las bases del Japón moderno. Seguimos con Tokugawa Ieyasu, que pertenece al periodo Edo. Pues bueno, este hombre nació en el año 1543 y falleció en el 1616 en Japón. Fue el fundador de Shogunato Tokugawa, que gobernó Japón durante más de 250 años. Estableció la política de aislamiento que se llama Gakoku y promovió la estabilidad. La hemos elegido porque su liderazgo inauguró un periodo de paz y prosperidad sin precedentes en Japón. Seguimos con Yukichi Fukuzawa, periodo Meiji. Y este hombre pues nació en el año 1835 y murió en el 1901 en Japón, y que fue un intelectual y reformista defensor de la modernización de Japón siguiendo modelos occidentales. Fundó la Universidad de Keio y escribió sobre democracia y derechos humanos. Lo hemos elegido porque fue una figura clave en la transformación cultural y educativa de Japón durante la restauración Meiji. Ahora pasamos con Hirohito, que pertenece al periodo Showa. Nació en el 1901 y falleció en el 1989 en Japón. Fue un emperador de Japón durante la Segunda Guerra Mundial y la posguerra. Lideró el país durante su reconstrucción y transformación en una potencia económica. Y a este hombre lo hemos elegido porque su reinado marcó el Japón moderno desde su militarización hasta su renacimiento. Una vez llegado a este punto de la exposición, voy a realizar una comparación entre los periodos de Japón y Europa. Para comenzar este punto, voy a comenzar explicando cómo se dividen las distintas etapas de Europa. Europa se divide en 5 grandes etapas, entre las cuales se encuentra la prehistoria, que a su vez se divide en el paleolítico y el neolítico, la edad antigua, que va del 3000 a.C. al 476 d.C., la edad media, del 476 al 1492, la edad moderna, del 1492 al 1789, y por último la edad contemporánea, del 1789 hasta la actualidad. Vamos a comenzar hablando de la prehistoria. La prehistoria coincide con los periodos en Japón de Yamon y Yodoi. En ambos territorios, tanto en Europa como en Japón, la sociedad y la actividad prácticamente era la misma, ya que las sociedades eran cazadores y recolectoras, por lo que se dedicaban a algo similar. Durante la Edad Antigua, que va del 3000 a.C. al 476 d.C., ambos territorios desarrollaron sistemas centralizados de gobierno. Japón incorporó el budismo, el confucianismo y el shintoísmo, mientras que Europa se incorporó el cristianismo tras la caída del Imperio Romano. Este periodo de la Edad Antigua coincide con el periodo Kofun en Japón. La Edad Media, que va del 476 al 1492, se divide en 3 periodos: la Alta Edad Media, la Plena Edad Media y la Baja Edad Media. En ambos territorios la autoridad central se debilitó, permitiendo que líderes locales, como los nobles por ejemplo en Europa, ejercieran el poder. En Japón, la cultura Heian promovió refinados escritos y diseños como los jardines Zen, mientras que en Europa la Edad Media trajo al estilo gótico y románico. Este periodo de la Edad Media coincide con los periodos en Japón Asuka, Nara, Heian,
Karamura, Kemu y Muromachi. La Edad Moderna, que va del 1492 al 1789, coincide con los periodos Azuchi, Momoyama y el periodo Edo en Japón. Durante esta etapa, ambos territorios realizaron movimientos hacia la centralización, como por ejemplo en Europa la monarquía española se alzó con el poder. Europa experimenta un renacimiento tanto cultural como científico, con figuras tan importantes como Da Vinci o Galileo, mientras que Japón se centra principalmente en la política y en el comercio. Japón adopta una política de aislamiento durante su periodo Edo, mientras que en Europa se realiza una política de expansión durante la era de los descubrimientos, como es esta etapa de la Edad Moderna. Por último, voy a explicar la edad contemporánea, que va desde el 1689 hasta la actualidad. Estos periodos de la edad contemporánea coinciden con los periodos en Japón Meiji, Taisho, Showa, Heishi y Reiwa. Durante la edad contemporánea, tanto Europa como Japón pasaron por transformaciones sociales y económicas muy importantes. Japón se industrializó rápidamente durante la restauración Meiji, mientras que Europa lideró la revolución industrial. Otro aspecto muy importante a destacar es que Europa avanzó hacia una integración política y económica mediante la Unión Europea, mientras que Japón sigue siendo un Estado-nación bastante homogéneo. Bueno, pues por último, a modo de conclusión, queríamos recalcar la importancia que tiene pues conocer otra cultura diferente a la occidental, que es lo que siempre se nos ha enseñado, y pues recalcar la necesidad y la importancia que tiene incluir estos aprendizajes en la aula para enseñar a los niños pues que es necesario enseñar otras culturas diferentes a la nuestra para que vean que no toda la historia se puede interpretar de la misma manera y todas las culturas son igual de válidas.